Bien, 7:28 de la mañana y en una discusión en la que se mezclan muchas cuestiones, desde la detención de Jonas Walla, el líder de un grupo violento, mapuche, que en realidad, bueno, pareciera ser que ya no está muy vinculado hace tiempo, pero bueno, ahora está el proceso de extradición hacia Chile. Después está la discusión también de una resolución que firmó el gobierno nacional para darle tierras en Mendoza a grupos indígenas que se autodenominan mapuches, cosa que fue tomada un poco en sorna por algunos políticos y sin embargo quienes conocen la historia dicen que así no debiera ser. Beatriz Bragoni es historiadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué tal, Beatriz? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, a ver, la resolución tiene que ver con unas tierras que le dan en el contexto, ¿no?, del reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas al acceso a la tierra. Exacto. Sí, ahí hay un debate porque obviamente que todo este tipo de iniciativas o de acciones por parte de las comunidades de los pueblos originarios está enmarcada en, digamos, en un marco normativo constitucional y de procesos administrativos también, ¿no es cierto? Y de reconocimiento fundamentalmente de derechos. Y es allí donde se ha presentado esta controversia, esta discusión, esta fuerte discusión sobre temas que van, diríamos que el gobierno provincial ha anunciado que va a hacer una serie de acciones, recursos administrativos o a aspirar a interponer una cuestión de inconstitucionalidad y al mismo tiempo ha dado lugar a una, diríamos, discusión sobre un tema que es muy sensible y que de alguna manera, digamos, desde que esto se puso en debate, pone de relieve varias cosas. Una de ellas es el peso que tienen las pedagogías, diríamos, cívicas en la ubicación y en la denominación de los pueblos originarios de Mendoza, porque no hay dudas en torno a que el sur de la provincia de Mendoza, o prácticamente hay que pensar que hasta fines del siglo XIX, más de la mitad del territorio provincial no estaba bajo, diríamos, jurisdicción estatal, ¿no? Entonces, todo el proceso que tiene que ver con las sucesivas campañas al desierto, entre comillas, ¿no es cierto? Primero la de 1833, que fue en combinación con Rosas, ¿no es cierto? Y después la de 1879, que articula la derroca con los jefes militares locales, en este caso Rufino Ortega, entre otros, diríamos, expanden la jurisdicción estatal, provincial y nacional, esos pueblos, que hoy llamamos pueblos originarios, no hay problema en reconocer, diríamos, que allí estaban, ¿no? Ujú. Y esa denominación, diríamos, histórica es puelches o pehuenches, Claro, ¿no? porque eso es lo que dijo Pichetto, digamos, el gobernador que salió a Claro, quejarse que Suárez es radical, pero salieron todos los dirigentes de la oposición a decir, ¿cómo puede ser que digan que hay mapuches en Mendoza si en Mendoza hay pehuelches? Nunca hubo mapuche, ¿no? claro. Bueno, eso, diríamos, es el peso de la pedagogía y el peso de última de la nomenclatura. Y la pregunta que vale la pena hacerse es por qué hay una sustitución de denominación, O sea, ¿no? originalmente se los llamaba pehuelches y ahora se denominan mapuches Claro, también los claro, indios ahora, pehuelches. diríamos, esos actores que han hecho un proceso, diríamos, de identificación, Ujú. en base al reconocimiento de las identidades étnicas y de las identidades culturales, no deciden llamarse puelches o descendientes los puelches y de los pehuenches, sino de los mapuches. He ahí un tema que es muy interesante por varios motivos. En primer lugar, porque los estudios tanto arqueológicos como antropológicos de la actualidad son muy diferentes a cuando esas denominaciones pasaron a ser las dominantes, ¿no es cierto?, de cómo llamar a los pueblos, a los Ujú. indígenas que no habían sido sometidos por los españoles, ¿no? Ni tampoco por los hispano-criollos hasta 1879, ¿sí?
Sí, estamos charlando Entonces, con Beatriz Bragoni, que es historiadora, investigadora del CONICET, a partir, bueno, ahora la discusión que normalmente se da en otras provincias, la Patagonia, no siempre en Mendoza, eso, ¿no? Como si pareciera que Mendoza no formaba parte de este conjunto de provincias, ¿no? Con pueblos claro, originarios. claro, está muy bien lo que vos decís, porque en realidad eso también pone en evidencia en Mendoza las diferencias, las diferentes valoraciones sobre los grupos indígenas preexistentes a la conquista, ¿no? De la cual Ujú. Mendoza, como gobierno provincial, como provincia argentina, es heredera, pero no existe la Mendoza provincial en 1561 cuando se funda. Claro. ¿Sí? Ahora, el Y tema, es, sí, decime, no, 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 eligen, no, dale, porque lo que dale. planteaban es como tipo, como si fuesen mapuches truchos, no sé, o sea, como porque se Claro. burlaron bastante Bueno, diciendo se autoperciben mapuches, entonces bueno, se dicen claro. mapuches en una Hay una, diríamos, hay una, diríamos, una mirada irónica claro. sobre todo la cuestión sobre la autopercepción y la autoidentificación. Y en eso, diríamos, habría que decir varias cosas. Una de ellas es que en la actualidad el estado de conocimiento sobre la vida de los grupos originarios, o como lo quieras llamar, de las parcialidades indígenas, no son compartimentos estancos. Hoy sabemos muchísimo más de cuáles eran los circuitos de comunicación, de contacto, de interacción entre las parcialidades que no habían sido sometidos ni por los españoles ni por los gobiernos posteriores a la Ujú. independencia. ¿Mm? Porque ahí lo que también hay que tener en cuenta es que la misma dominación colonial tenía diferentes estrategias frente a los no sometidos, a los que, a Sí. los que resistieron y se fueron yendo más al sur, ¿no? Y de ahí proviene, diríamos, la valoración de lo mapuche, porque digamos, hay porciones que resistieron, encontraron otras estrategias de resistencia frente a la dominación colonial y otros que se asimilaron Los que o se más resistieron fueron integraron. los mapuches, ¿no? Tanto en el sur argentino como en Claro, porque como esos en son, Chile, ¿no? digamos, originariamente el concepto, diríamos, la palabra mapuche empieza a aparecer en los textos en el siglo XVIII, Ujú. pero en general es recuperada después, ¿no es cierto?, muy contemporáneamente. ¿Por qué? Porque todas las otras nomenclaturas, todas las otras terminologías, Ujú. puelche, tehuelche, tehuelche, digamos, primero fragmenta Ujú. y segundo que no representan, digamos, esa, La intención de resistencia. resistencia Claro, en el origen claro, ancestral, ¿no? claro, claro, Ancestral. claro. Es allí donde, digamos, la denominación mapuche es más englobante y Claro. permite. Claro, no es que se autoperciben como una cuestión de género, sino que hay una historia detrás de la cual no No, se van no para. es caprichoso, Claro, no es, digamos, es un proceso selectivo, como todo ejercicio de identificación y claro, de memoria. claro, claro. Bien, Beatriz Bragoni, historiadora del CONICET de la Universidad de Cuyo. Gracias, Beatriz, buen día. Chao, gracias a vos. 7:37 de la mañana. Pues se burlaron mucho de la idea de que hubiese mapuches en Mendoza, por eso es bueno escuchar a los que realmente saben y estudian el tema. No es como, digamos, claro, viene también con un desprecio de la identidad de género, Sí. todo, te autopercibís mapuche, entonces te dan tierra. Bueno, no, hay una historia detrás de la idea de que se van unificando, como nos explicaba Beatriz, la identidad mapuche, lo que antes en el colegio se estudiaba como distintas etnias, ¿no? Pero que eso fue cambiando por el tiempo, como nos lo explicaba recién Beatriz. Bueno, muy bien. Romy.